¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión de este domingo. Hoy vamos a ver un tema igual de importante que todos los temas que se han estado llevando a cabo pues por esta iglesia. Hoy vamos a ver un tema que lleva por título La bendición desechada. Hoy en día la gente desecha muchas bendiciones y una en particular de la cual hoy vamos a hablar. Estamos hablando o nos estamos refiriendo acerca de la primogenitura, una bendición desechada. Tú seguramente sabes qué es un primogénito o qué es la primogenitura. Es aquel que ha nacido primero de una familia. Y es que en el Antiguo Testamento, particularmente en el pueblo de Israel, tenía una connotación muy importante porque conllevaba varios privilegios, obviamente varias bendiciones. De ahí el nombre, la bendición desechada. Y quiero empezar no por el principio, sino por el final. Se podrán preguntar, bueno, ¿por qué por el final? Bueno, pues nos viene muy bien pues esta manera de empezar. Nos dice Hebreos en el capítulo 12, versículo 23, en su primera parte, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. El apóstol Pablo les está diciendo a los hebreos que se habían acercado al monte Sión, que se habían acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, pero también se habían acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Déjenme decirle que todo aquel que ha entregado su vida al Señor, todo aquel que se ha acercado a los pies de nuestro Salvador Jesucristo y de esta manera poder llegar al Padre, es un primogénito, ya no en el sentido de ser el primero en nacer, sino en aquel que tiene o recibe todas las bendiciones de nuestro Dios, que recibe la plenitud de bendiciones de nuestro Creador. Y bueno, esto es muy importante porque todos, absolutamente todos los cristianos, vamos a llamarlo así, hoy en día son primogénitos, y no en el sentido de haber nacido primero, sino que gozan de la plenitud de las bendiciones del Señor. ¿Y por qué la bendición desechada? Porque hoy en día mucha gente desecha esta bendición, desecha este privilegio. Pero ¿qué les parece si entramos de lleno en el Antiguo Testamento para ver cómo el Señor fue moldeando este concepto, cómo nos fue instruyendo hasta el día de hoy? ¿Cómo es que en el Antiguo Testamento el Señor le daba una importancia muy marcada, muy privilegiada a todos aquellos que nacían por primera vez? Nos habla la palabra de Dios en Génesis 1:27, en su primera parte, de que tenemos un primer primogénito, aquel que fue el primero, el primer ser humano fue Adán. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. No hay antes de Adán alguien que haya nacido primero, no lo hay. Bueno, algunas personas sacan doctrinas extrañas y que antes de Adán hubo pues otros seres y etcétera, etcétera. No nos vamos a meter en esas cosas. Nosotros nos basamos en la palabra de Dios y nos dice que el Señor creó a Adán y él fue nuestro primer primogénito, porque creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ese fue el primer primogénito, no hay ninguno antes que él. Y obviamente este primogénito llevaba muchas bendiciones. El Señor le dio que se enseñoreara de toda la creación, que le pusiera nombres a los animales, que se sirviera de todo cuanto había, pero le dijo, le dejó un mandamiento, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde luego, el ser primogénito también conlleva ciertas responsabilidades, así como hoy en día todos los primogénitos, todos los cristianos
tienen responsabilidades. Sí, tenemos privilegios, tenemos la bendición de Dios, tenemos la plenitud de las bendiciones de Dios, pero también tenemos responsabilidades. Así que no perdamos de vida esto. Bueno, si Adán pecó y echó a perder su primogenitura, porque déjeme decirle que también la primogenitura se puede llegar a perder, y hay un ejemplo muy conocido por todos también en el Antiguo Testamento, que ahorita lo vamos a tocar, donde se pierde la primogenitura. Esto es algo verdaderamente tremendo y triste. ¿Por qué? Porque desechamos esa gran bendición. Por eso el tema de hoy se llama la bendición desechada, ser un primogénito que conlleva la plenitud de las bendiciones de nuestro Dios. Bueno, ¿quién fue nuestro segundo primogénito? El Señor tenía que restaurar lo que Adán había echado a perder. Nuestro segundo primogénito, o el segundo Adán, fue nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Génesis 3:15, aquí hay una promesa, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, y aquí hay una promesa de un primogénito, para que todos aquellos que quisieran ser primogénitos estuvieran en Él, y a través de Él y por Él poder llegar y tener acceso al cielo. Y si estamos en Él, en nuestro primogénito, pues todos somos primogénitos. Así el Señor nos va enseñando y va desenvolviendo este concepto hasta llegar al día de hoy, que conforme vayamos avanzando lo vamos a ir explicando. Así que nuestro primer primogénito falló, Adán. Llega nuestro segundo primogénito, que es nuestro Señor Jesucristo, y el Señor entonces da una promesa de un Salvador, promesa de alguien que va a restaurar todas las cosas. Por eso las mujeres judías estaban muy entusiasmadas de ser la madre del Salvador. Ellas querían ser la madre del Salvador. ¿Cuándo llegará? No lo sabían. Durante mucho tiempo estaban esperando al Mesías. Podía venir de cualquier mujer, entre comillas, pero no de cualquier mujer, sino de una mujer muy especial. Y obviamente las mujeres judías estaban entusiasmadas. ¿Acaso seré yo? ¿Acaso seré yo la madre de aquel en donde se hace posible aquella promesa que se habló en Génesis, de que éste va a herir a Satanás, va a herir al enemigo, más bien lo va a vencer, lo va a derrotar? El enemigo va a herir a nuestro Señor Jesucristo, es decir, lo enviará a la cruz. Vamos a decirlo de esta manera. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener acceso al cielo. El enemigo lo va a herir en el calcañar, es decir, en la parte baja del pie, o sea, en el talón. Pero el Señor, nuestro primogénito, lo va a herir en la cabeza. El enemigo está herido de muerte. Pero mientras está herido, está engañando a toda la humanidad. Y muchas veces a través de él se está desechando esta bendición. Ustedes ya seguramente han escuchado hablar acerca de dos niños, de dos gemelos que estaban en el vientre de la madre y que peleaban por la primogenitura. Imagínense, Rebeca, la esposa de Isaac, tenía 20 años estéril. Rogó al Señor para que le diera un hijo, y no solamente le dio un hijo, le dio 2 hijos, y estos peleaban dentro de su vientre. Y decía Génesis 25, 23, hablando de Jacob y Esaú, dice: y le respondió Jehová, porque ella ya estaba cansada, había problemas en su vientre. Dice: Jehová le respondió acerca de lo que pasaba en su vientre: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos
desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Es decir, que primero va a nacer, obviamente, el primogénito, Esaú. Pero después va a nacer el otro. Pero qué curioso, ¿no? Si se fijan bien, dice que el mayor servirá al menor. Es decir, el primogénito va a servir al menor. Aquí el Señor ya nos está mostrando y nos está enseñando cómo está acomodando las cosas, porque el primogénito, el primero, va a desechar la bendición de la primogenitura. Nos dice Génesis 25, en el versículo 26, en su primera parte, dice: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Jacob quiere decir o significa el que agarra del talón, el suplantador, porque Jacob, ustedes saben la historia de que cuando salió su hermano Esaú, que significa velludo, porque él estaba velludo, ¿verdad? Así estaba muy peludo, y aparte era rojizo, era pelirrojo. Cuando sale el primero, Jacob lo agarra del calcañar, del talón. De cualquier manera, aunque lo haya agarrado del talón y haya salido después, es el segundo, no era el primogénito. No era el primogénito era Esaú. Pero el Señor dice: y fue llamado su nombre Jacob, pero el mayor servirá al menor. Usted sabe que el Señor Jesucristo es nuestro hermano. Delante de Dios es nuestro hermano mayor. ¿Y acaso el Señor Jesucristo no vino a servirle a usted, que es el hermano menor? ¿No vino a servirle a mí, que soy su hermano menor? A todos aquellos que han puesto su vida y la han puesto a los pies del Señor Jesucristo. ¿Acaso no el hermano mayor sirvió al menor? En el sentido pues de la salvación. Él no vino a ser servido, él mismo lo dijo. Yo vine a servir, dijo el Señor Jesucristo. Y así el Señor nos va, ¿cómo podemos decir? Enseñando la forma, cómo va cambiando el concepto de la primogenitura, porque la primogenitura, esta bendición que se desecha, era muy importante en el Antiguo Testamento, a tal grado que Jacob quería nacer primero, luchaban, se peleaban en el seno, dentro de su madre, y quería salir primero Jacob, pero salió primero Esaú. Pero Jacob dijo: ¿a dónde? ¿No? Y le agarró el calcañar, le agarró el talón. De cualquier manera salió después. ¿Nota usted que la primogenitura era muy importante? Porque la primogenitura llevaba o conlleva varios beneficios. Varios beneficios. ¿Cuáles son estos? El nombre. La primogenitura lleva el nombre del Padre. Usted que es cristiano, ¿no acaso lleva el nombre del Padre? Usted que es primogénito, ¿no lleva acaso el nombre del Padre? Ese es un beneficio. ¿No lleva acaso el nombre de nuestro Padre? También conlleva el gobierno. El que era primogénito ocupaba el lugar del Padre y gobernaba la familia. Obviamente tenía que ministrar la palabra de Dios y era como quien dice el sacerdote. Y algo muy importante, la doble porción. Se le daba doble porción. Por ejemplo, si había 2 hijos, la herencia se dividía entre 3. 2 porciones para el primogénito y 1 porción para el que quedaba. Si eran 5 hermanos, por decir algo, o si eran 10, porque había familias muy numerosas, pues la herencia se dividía entre 11 si eran 10, y 2 porciones, doble porción para el primogénito. Aquel que es primogénito, usted, si es primogénito, que también lo puede ser si le entrega su vida a Jesucristo, aquel que es primogénito conlleva doble porción. ¿Sabe cuál es la doble porción? Bueno, pues algo que el Señor le va a dar doble. Y muchas veces hemos escuchado la doble porción como el Espíritu Santo.
La congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos tienen el beneficio del nombre, del gobierno y la doble porción, así como en el Antiguo Testamento. Pero tenían condiciones, se tenía que consagrar a Dios, se tenía que apartar a Dios. Si usted es un primogénito, debe estar apartado para Dios, debe de apartarse del mundo, debe de apartarse del pecado y de la falsa sociedad, si quiere también. Debe de apartarse, debe estar consagrado, debe tener obediencia hacia el Señor. Cojeamos muchos de esa parte, ¿verdad? En aquel entonces, en aquel tiempo, debía de estar consagrado, debía de obedecer al Señor y consultar su voluntad. Hoy en día no consultamos al Señor, todos aquellos que somos primogénitos. Hacemos lo que queremos y pensamos y hacemos y decimos y no consultamos a Dios y luego nos va como nos va y después le echamos la culpa a Dios. ¿No es cierto? Bueno, pues en aquel tiempo debía de estar consagrado a Dios, obedecer a Dios y consultar su voluntad. Primogénitos cristianos, pueblo de Dios de hoy en día, conságrese, obedezca y consulte a Dios. Es un primogénito, ¿no? Nos sigue diciendo la palabra de Dios que se puede desechar la bendición. Claro que se puede desechar la bendición. Génesis 25:34 nos dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú menospreció la primogenitura por un bien temporal. Hoy en día la gente está desechando esta gran bendición por los placeres temporales. No está pensando en el futuro, no está pensando en la eternidad, no está pensando en las cosas de Dios, está pensando en las cosas temporales, en los beneficios de hoy en día. Desgraciadamente el pueblo de Dios, los primogénitos, están haciendo eso. Y después hay problemas en nuestra vida espiritual anda por los suelos, pero mucha gente que no es de contexto de iglesia, sí puede venir y pertenecer a los primogénitos de nuestro Dios, aquella gran congregación que dice el apóstol Pablo allí en Hebreos, que se acercaron, ¿verdad?, a la ciudad celestial, se acercaron al cielo, pues, se acercaron a Dios. Y así desechan esta primogenitura por las cosas que hay en este mundo. El mundo solo ofrece espejismos, son cosas que te van a durar un día y a veces ni te duran. Ese es el problema. La primogenitura anteriormente era muy importante porque conllevaba bendiciones, sí, pero también conllevaba responsabilidades, y así menospreció Esaú la primogenitura por un pan y un plato de lentejas. Algunas Biblias traducen por un guisado rojo, como lo puedan traducir. La bendición fue desechada. Esaú entonces vendió su primogenitura. Bueno, ¿quién quedaba? El segundo. Pero el segundo lo suplantó, y es que así se cumplía lo que el Señor había dicho, que el primero iba a ser servidor de su hermano menor. Cuando Jacob iba a morir, reunió a todos sus hijos. Bueno, en aquel tiempo el padre reunía a todos sus hijos y los bendecía. Y obviamente al primogénito pues se le daba la doble porción, se le daba o heredaba también el nombre del padre, o sea, gobernaba sobre los demás hermanos. Pero como hemos visto que la primogenitura se desecha en ese tiempo, bueno, pues llamó Jacob a sus hijos, y sus hijos se reunieron alrededor de él, y el primer hijo de Jacob, o sea, de los 12 hijos que tuvo, fue Rubén. Pero vean lo que su padre dijo acerca de Rubén. Génesis 49:4 nos dice:
impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Desechó la bendición, perdió la bendición, hizo a un lado de la primogenitura porque era impetuoso como las aguas. ¿Cuántos hoy en día no somos impetuosos y no pensamos si llevamos a cabo las cosas? Dice, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Rubén, el primogénito de Jacob, el primogénito, tuvo relaciones con la concubina de su padre, y esto trajo vergüenza, obviamente, a su padre y a la familia. La bendición desechada. ¿Se da usted cuenta? Hoy en día, el sexo, la concupiscencia, la lascivia, ocupa gran parte del quehacer de esta y de muchas generaciones. Rubén no iba a ser el principal, porque se envileció subiendo al estrado de su padre, es decir, tuvo relaciones con la concubina de su padre. Imagínense, no, bueno, pues hoy en día no solamente pasa eso, pasan muchas, pero muchas barbaridades en cuanto a este tipo de cosas. Que se desecha la bendición, sí, se sigue desechando. ¿Quién seguía? Primero era Rubén, le dijo su padre, tú no vas a ser el principal. Te envileciste. ¿Por qué la gente hoy en día se envilece? Porque sigue sus propios deseos, los deseos de su corazón, los caminos de sus pensamientos. ¿Se da usted cuenta por qué la bendición es desechada? Queriendo el Señor dar todas las bendiciones, ¿por qué se envilece la gente? ¿Por qué se envilece el ser humano? ¿Por placeres temporales? ¿Por deseos que duran solamente un tiempo y no pensando en las cosas espirituales, en las cosas eternas, en las cosas de Dios? Bueno, Rubén, que era el primero, se envileció. Tuvo relaciones con la concubina de su padre. ¿Quién seguía? Simeón y también Leví, el segundo y el tercero. En Génesis 49, 5 y 7 nos dice, Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Les dice su propio padre, son armas de iniquidad, o sea, son inicuos ustedes. Maldito su furor, eran hombres violentos. Vengaron la violación de su hermana Dina y mataron hombres. Esto no estaba permitido. Hoy en día mucha gente le quita la vida a otra gente, y más ahora que se ha desatado tanto la delincuencia. Así se desecha entonces la primogenitura, pero puede haber perdón, y hay perdón si la gente se arrepiente y llega a los pies de nuestro Señor Jesucristo y viene y se acerca al cielo a través de la congregación de los primogénitos. Hay esperanza, sí hay esperanza en este mundo, claro que la hay, pero el mundo se envilece, el mundo es violento, es fiero, mata, quita, roba. Dice, y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Simeón y Leví, que eran hermanos, fueron apartados y fueron esparcidos, teniendo la bendición ahí en sus manos. Hoy en día todo mundo tiene la bendición en sus manos y la desecha. Bueno, si no fue el primero, ni tampoco fue el segundo, o sea, si no fue Rubén, si tampoco fue Simeón, tampoco fue Leví, pues entonces, pues al que sigue, ¿no? Y así al que sigue, a ver a cuál le toca. El que sigue es Judá. Y aquí es donde se otorga la bendición. El cuarto hijo es Judá, pero ¿qué acaso no era el primogénito? Pues no, se desecha la bendición. El mayor servirá al menor. Aquí eran 10 hijos. Dije 10, ¿verdad? Son 12, ya estoy quitando 2.
Eran 12 hijos. Rubén no fue, se envileció. Los violentos, Simeón y Leví, y ahora viene Judá. El cuarto, dice Génesis 49:8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Judá va a obtener el gobierno de la primogenitura. Judá va a ser la tribu real. Iba a ser privilegiado porque iba a ser la tribu real. De ahí, de esa tribu, provenía, iba a provenir pues el linaje de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso se le llamó el león de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesucristo proviene de ahí. Los reyes del pueblo de Israel provenían de esta tribu. Bueno, usted puede decir, bueno, y Saúl provenía de la tribu de Benjamín, pero Saúl era un rey conforme al pueblo, porque el pueblo quería, Señor, mira, los demás pueblos tienen rey y nosotros no tenemos rey, danos un rey. Les dio a Saúl. De la tribu de Benjamín, ¿qué pasó con Saúl? De la tribu de Judá iba a venir David. Él no fue el primogénito tampoco, David. Salomón tampoco fue el primogénito. ¿Ve usted cómo el Señor nos va enseñando y nos va llevando de la mano, que va cambiando este concepto? Ya no el primogénito, sino que está trasladando esta forma de pensar hacia otras circunstancias. ¿Se pone a pensar hacia dónde se está dirigiendo eso? Hacia toda la gente. Porque si no, imagínese, si usted no es el primogénito, ¿qué va a hacer? Bueno, pues le tocará lo que le tenga que tocar y punto. Pero si no es primogénito, pues entonces puede venir a la congregación de los primogénitos y entonces sí vamos a tener muchos problemas. Pero el Señor, en su misericordia y en su amor, ve cómo va llevando o nos va llevando a través de su palabra de la mano para poder entender y comprender y guardar en nuestro corazón este gran privilegio de esta gran bendición. Sigue diciendo de Judá, Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá. Por eso el gobierno iba a otorgársele a Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. A él se van a congregar todos los pueblos. ¿En el nombre de quién está usted congregado hoy aquí, de los que están aquí presentes? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Única manera para tener acceso a Dios, para tener acceso al cielo. No será quitado el cetro de Judá, el gobierno en Judá, ni el legislador de entre sus pies, nuestro Señor, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ok, a lo mejor en este tiempo no se están congregando en el nombre del Señor. El Señor está dando tiempo para el arrepentimiento, tiempo. Puedes tú venir y congregarte y ser miembro de esa gran reunión de primogénitos, de cristianos, de aquellos que han entregado su vida al Señor, y poder entrar y estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Hay esperanza? Sí la hay. No deseches la bendición. El tiempo también tiene un límite. Así que Judá se le otorga el gobierno, bueno, sí, y la doble porción. ¿Y el nombre del Padre? La doble porción recayó en José. ¿Recuerdan a José el soñador? Aquel que fue vendido por sus hermanos y fue a parar en Egipto y allá se casó y tuvo 2 hijos allá con la hija de un sacerdote. Dice Génesis 48:22, y yo te he dado a ti
una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. La doble porción se le otorgó a José, la doble porción. Así que cuando el pueblo conquistó la tierra prometida, se le dio doble porción a José. Pero qué curioso, no aparece José entre aquellos que recibieron heredad. Pues ¿qué pasó entonces? ¿Acaso el Señor falló en esto? No, la doble porción se le dio a José, pero en forma de tribus, a sus dos hijos. Dice Génesis 48:5, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Ponga mucha atención y si me aguantan un poquito con esa diapositiva. Ahora sí, ya se vino, sí me aguantaron. Dice, la doble porción es para José. Así dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que eran sus dos hijos, el primero era Manasés y el segundo era Efraín, dice que te nacieron en la tierra de Egipto. Estos hijos nacieron en la tierra de Egipto, como quien dice, eran extranjeros. Eran gentiles, sí, tenían sus orígenes. José era judío, pero de una mujer egipcia. Estos hijos, Efraín y Manasés, nacieron en tierra de Egipto. Cuando el pueblo conquistó la tierra prometida, se les dio tierras a la tribu de Efraín y a la tribu de Manasés, no a José. Y recordarán que la tribu de Leví, a ella se le otorgó en ese tiempo el sacerdocio, así que ya no eran 12. Si quitamos a Leví y quitamos a José, entonces nos quedan 10. Ahora sí, como el juego ese, ¿verdad? Ya nomás nos quedan 10 de las 12 que teníamos. Da la casualidad, bueno, no la casualidad, de que esas 10 se complementan con Manasés y Efraín, y así llegan a ser 12 tribus. Por eso, la doble porción es para José en forma de tribus, porque a ellos se les dio heredad en la tierra prometida, doble porción. Y ponga mucha atención en lo que voy a decir. Dice, ahí mismo en ese, si me pone nuevamente la diapositiva, dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Le está diciendo a José, esos dos hijos tuyos que te nacieron en Egipto son míos y están a la par como mis propios hijos. Es decir, el abuelo le dijo, esos dos hijos, esos dos nietos son míos, son mis hijos y están a la par como cualquiera de mis hijos. Por eso eran las 12 tribus, ahora con Efraín y Manasés, los hijos de José. Como Rubén y Simeón serán míos. Entonces él los adopta, el padre los adopta, el padre de José adopta a sus dos nietos, primogénitos de hoy en día, primogénitos que hoy están aquí presentes y primogénitos que están en cualquier parte del mundo que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios, el Padre, nos adoptó como extranjeros. No éramos judíos, no éramos del pueblo de Israel. Sin embargo, como el padre de José adoptó a esos hijos que eran de José y que eran extranjeros, así el Padre ahora nos adopta a nosotros. Usted ha sido adoptado, si es primogénito, usted ha sido adoptado por nuestro Dios y ha venido a la congregación de los primogénitos. Éramos gentiles, somos gentiles, o bueno, a menos que alguno haya aquí que sea judío,
no hay ningún judío. Bueno, a menos que sea prestamista, ¿verdad? Y luego dicen por ahí, no, pues ese parece judío por los buenos negocios que hace. Hemos sido adoptados así como el padre de José adoptó a los hijos de José, que eran gentiles, que habían nacido en Egipto. Nosotros en ese país que espiritualmente es la ciudad del pecado, Egipto, nosotros estamos hoy aquí en este mundo que se convulsiona en el pecado, gracias a nuestro Dios que nos ha aceptado y adoptado en nuestro primogénito, en nuestro hermano mayor, en aquel que nos sirvió a nosotros y dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Qué bendición tan grande el mundo está desechando. El nombre, bueno, pues a José, así como le dio doble porción, también le dio el nombre, porque en Génesis 48:16, en su primera parte dice: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Así que todos los primogénitos llevan el nombre de su padre. Usted como primogénito lleve el nombre de su Dios, no lo vitupere, no lo denigre, o más bien no lo vituperemos, no lo denigremos, no lo desechemos. Y que hay aquellos que no son de contexto de iglesia, pueden venir y formar parte de esta congregación de primogénitos, que tienen toda la plenitud de las bendiciones de nuestro Dios. Ahora, entonces a Judá se le dio el gobierno, a José se le dio la doble porción y se le dio el nombre, pero en sus hijos, en las tribus de Manasés y de Efraín. Cuando el pueblo de nuestro Dios estaba ahí en Egipto, iba a salir. ¿Recuerdan que Faraón, si han escuchado esta historia o si la han leído, Faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel, no quería dejarlo ir y le mandó plaga tras plaga tras plaga y no entendía? Entonces el Señor amplió este concepto de la primogenitura y ya no solamente, como hemos visto, se le podía otorgar al primogénito, al primer nacido, ya no, ni tampoco se le otorgaba o se le podía otorgar a una persona en particular, si no al primero, pues al segundo, si no al segundo, al tercero y así sucesivamente. Pero el Señor, previendo a futuro lo que iba a llevar a cabo, le dijo a Faraón cuando iba a enviar la plaga de la muerte de los primogénitos. Éxodo 4:22 nos dice, cuando le dijo a Moisés, ¿verdad? Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel, es decir, el pueblo entero es su primogénito, el pueblo entero. Ya no solamente una persona, el primogénito, el primer nacido, ni el segundo, ni el tercero, en quien recayera. Ahora todo el pueblo podía ser el primogénito, y nuestro Dios le está diciendo a Moisés: dile a Faraón que los deje ir. Dile a Faraón. ¿Por qué? Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y así está ampliando la bendición. Ahora todo el pueblo es su primogénito. Al principio dije, bueno, voy a comenzar desde el final. Y ahora llegamos al final. Comenzamos con Hebreos 12, versículo 23. Ahí comenzamos y comencé con el final. Y ahora llegamos al final, o estamos llegando al final. Nos dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos.
Dice el 22 antes, ahí aguántenme esa diapositiva, dice, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Lo que está diciendo Pablo a los hebreos es que se han acercado al cielo, al trono mismo de nuestro Dios, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ya su nombre está escrito en los cielos. Ahora el pueblo es su hijo, su primogénito. Este pueblo que hoy está aquí reunido y todos los pueblos que están reunidos en el nombre del Señor, todos aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, ese pueblo es su primogénito. ¿Ve usted cómo el Señor fue acomodando todo para bendecirle? Y entonces, ¿por qué la humanidad desecha esta bendición tan grande? Bueno, debemos de entender que el enemigo también hace de las suyas. Pero ahí está esa bendición. Acércate, si no te has acercado, acércate a la congregación de los primogénitos para que seas un primogénito, es decir, no aquel que ha nacido primero, no, sino aquel que goza de la plenitud de las bendiciones de nuestro Dios. Pues así, de esta manera hemos llegado a este mensaje. Gracias por estar conectado, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Que el Señor te bendiga.